Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Cada vez que llegan a mis oídos noticias de la guerra, la situación parece deteriorarse aún más. Miles de muertos más sin lograr nada. Hay quienes se aferran a la perla y señalan con el dedo en el Senado, pero nada ha cambiado realmente tras la última batalla. La propaganda sigue siendo la misma. Se esperan reveses antes de la victoria inevitable. Nadie comprendía la gravedad de la situación o no la querían entender. Probablemente una mezcla de ambas. Stilicón y Vitrix afirmaban conocer senadores que apoyaban sinceramente el esfuerzo bélico y otros que lo apoyaban porque se esperaba de ellos. Cualquier contraargumento público contra la victoria sabera podía ser tildado de derrotismo traicionero y, si tenían suerte, perder su escaño en el Senado, o simplemente desaparecer en caso contrario. Por mi parte, hice todo lo que estaba a mi alcance para no acabar contra la pared, ni sentado en un tribunal por estar asociado con los obvios crímenes de guerra que ha cometido el imperio. Gracias a Kayo y Remo, he podido localizar a 52 cautivos tomados de Japón, todos japoneses. Los cautivos más extraños fueron 3 jóvenes adultos que encontré, que no fueron esclavizados, sino confinados en una villa a las afueras de la ciudad, con sirvientes y entregas regulares de comida. Incluso tuve que invocar mi nombre varias veces para poder pasar a los guardias, que eran más bien cuidadores que guardianes. Apenas 30 segundos después de conocerlos, me di cuenta de lo sucedido. Eran cosplayers que los legionarios debieron haber confundido con nobles japoneses, apartados del resto de la chusma y alojados en alojamientos acordes con su posición. El plan probablemente era rescatarlos para que volvieran a sus familias. Claro que no voy a corregir este error porque significa que tengo 3 personas menos de las que tengo que preocuparme por si mueren por exceso de trabajo o desnutrición. La única pequeña misericordia, aparte de los 3 nobles, fue que no parecía que se hubieran llevado a ningún extranjero, o al menos ninguno de los rescatados mencionó haber estado con un extranjero antes de ser capturado. Me cuesta imaginar lo mal que estaría la situación si un extranjero se viera involucrado en todo esto, o peor aún, si se llevaran a un estadounidense. Los yanquis con tanques eran mucho más amenazantes que la propia fuerza de autodefensa. Olvídate de eso. Incluso Dacia, con sus tácticas y estrategias anticuadas, incluso en comparación con sus contemporáneos de la Gran Guerra, tendría poder más que suficiente para abrumar y conquistar el imperio si se le diera el tiempo suficiente. Y en tiempos de paz, la JSDF seguía siendo una fuerza moderna. Una fuerza moderna que no ha librado una guerra ofensiva en la memoria de la mayoría, pero una fuerza moderna, no obstante, con el poder blindado, naval y aéreo adecuado para proyectar su poder. Hablando de modernidad, eso fue otra cosa que me desconcertó. Todas las personas con las que he podido hablar, que han pasado por la puerta, dicen que estamos en el año 2015. Lo cual es extraño. Es extraño porque, aunque mi memoria no sea perfecta, 26 años después de mi primera muerte, creo que recuerdo haber visto en las noticias algo sobre una puerta mágica que se abría con un ejército de fantasía romana marchando al menos una vez. ¿Habría sido uno de esos momentos de donde estabas? En la historia japonesa. El hecho de que hayan pasado 2 años antes de mi muerte en 2017, y que no recuerde en absoluto que algo así sucediera en mi primera vida, refuerza una teoría que he estado construyendo. Y es que este Japón no es mi Japón. Si este fuera mi Japón, y suponiendo que el tiempo transcurriera a un ritmo idéntico, el año debería ser 2043. Por suerte, todo lo demás parecía encajar a la perfección. La Gran Guerra, el período de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo atómico, la Guerra Fría, el milagro económico de la posguerra seguido de una crisis en los 90, etc. Esas últimas preguntas provocaron miradas extrañas, pero comprensibles, en las personas a las que entrevistaba. Probablemente yo tendría la misma expresión de confusión si un niño cualquiera me preguntara sobre las políticas geopolíticas y económicas de mi país cuando, al parecer, aún no entendemos el concepto de un coche. Aún así, incluso con una versión alternativa de mi mundo original, no me cabe duda de que para entonces la dieta japonesa ya habrá aplicado el Tratado de Defensa Mutua para que Estados Unidos de América los ayude. Es lógico que quieran la ayuda de la potencia hegemónica mundial para hacer frente a una amenaza extraterrestre, que es el imperio en el sentido más estricto de la palabra. Aunque dudo mucho que 1 millón de estadounidenses lleguen en masa, es probable que ya esté en marcha un despliegue conjunto entre Japón y Estados Unidos.
Quizás participen otras naciones. No China ni Rusia, por razones obvias, sino Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, etc. Pero eso es muy especulativo. En cualquier caso, con semejante poder militar oponiéndose al imperio, una victoria convencional, según los estándares de Falmart, es imposible. Dado que Godasen me ha dicho que él y sus compañeros aún intentan comprender el funcionamiento de las armas, a las que insisten en llamar bastones, tengo poca fe en que encuentren una solución a la guerra combinada moderna. Si por algún milagro Sadera tuviera acceso a algún tipo de orbes de computación, incluso a esos primitivos colosos mecánicos de las guerras napoleónicas, del tamaño de cajas pesadas y accionados con manivela, les daría una pequeña posibilidad de victoria. Pero incluso así, solo les daría un 15% de posibilidades. Y eso suponiendo una situación como la de Vietnam/Afganistán, una guerra prolongada cuyo objetivo es desviar la opinión pública hacia el conflicto. Pero dado que el imperio lanzó una guerra de agresión, eso probablemente no sea probable. La experiencia me ha enseñado que los seres humanos son criaturas rencorosas cuando se sienten agraviados, y peor aún cuando tales sentimientos son objetivamente legítimos. Lo mejor que puedo hacer ahora mismo es posicionarme para tener la mejor mano de obra negociadora posible en el gobierno de posguerra. Hay un 0% de posibilidades de que Sadera permanezca como está tras su derrota, solo los estadounidenses tendrán su momento con el tema de la esclavitud, así que si quiero mantener mi nivel de comodidad actual, necesito tener todo en orden antes de que comiencen los ataques con drones en la capital. Esto significa localizar a la mayor cantidad posible de personas esclavizadas, llevarlas a un lugar seguro y entregarlas a la JSDF lo antes posible. Hacerlo me hará parecer el moderado pacífico que solo quiere poner fin a la lucha y no enfrentar juicios por crímenes de guerra por, técnicamente, poseer esclavos según los estándares del mundo contemporáneo. En el mejor de los casos, tras todo esto, mantendría mi nivel de vida y mi riqueza, aunque admito que mi vida es mi máxima prioridad. Si eso significara verme obligado a vivir en el exilio en Japón o Estados Unidos, y sufrir la indignidad de las comodidades del primer mundo, sería un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Su Majestad, la guerra se ha desarrollado en una dirección que no es necesariamente beneficiosa para Sadera. Habla claro y olvídate de la propaganda, Lucian, gruñó Moll, frotándose las sienes. Este no es el momento de ser cuidadosos con nuestras palabras. Entre Molt y el Magister Militum había un mapa de todo Falmart. A lo largo de su longitud se extendían figuras de madera que representaban las legiones de Sadera y otras fuerzas militares del continente, barcos, estados vasallos, destacamentos irregulares, auxiliares, mercenarios, etc. Aunque resentido por la situación, Molt aprobaba en general el liderazgo de Lucian al frente de las fuerzas del imperio. Si bien era tan corpulento que debía montar una bestia exótica de las colonias en lugar de un caballo normal, poseía la maravillosa combinación de competencia y pedigrí necesaria para dirigir el imperio de forma razonable. Y siempre ha sido fiel a Moll, y a su padre antes que a él, por lo que le sería muy difícil destituir a un hombre así, a menos que este fracaso con Alnus fuera obra suya. Aunque duda que su prefecto pretoriano, Regulus, tuviera una opinión tan positiva de él como la de su señor. El pretoriano veía cuchillos y engaños por todas partes. Le había confiado a su emperador que creía que el Magister, y no los bárbaros, era la causa de las derrotas de Sadera hasta la fecha. Si hubiera sido por él, Lucian habría sido ahorcado hasta la muerte por esos errores. No es que Molt esperara menos. El deber principal de la guardia era detectar tales cosas y fomentar cierto grado de miedo en las filas normales. La presencia del hombre en esta reunión tenía como objetivo inculcarle esa impresión a Lucian. Como diga, Majestad, el hombre se tomó un momento para limpiarse el sudoroso rostro con un paño. Para ser franco, si las pérdidas continúan a este ritmo, la legión, como fuerza de combate, estará agotada para finales de año. Ridículo, gruñó Regulus. Este hombre debería servir de ejemplo para advertir a los demás, Su Majestad me pidió que hablara con claridad, y así lo haré. Silencio, ambos. Molt levantó la mano, haciendo un gesto rápido a su prefecto, demostrando que había desempeñado su papel con maestría. Continúa, Lucian, ¿cuál es el estado actual de nuestras fuerzas en Itálica? ¿Cuándo podremos lanzar una nueva ofensiva? ¿Ofensiva? No después de las pérdidas que han sufrido, dijo Lucian, contoneándose, hasta un lado de la mesa y señalando las figuritas alrededor de la colina de Alnus. Tras la batalla, gran parte de lo que quedaba de los ejércitos de los estados clientes regresó a sus tierras, dejándonos con muy pocos hombres disponibles.
Sumado a la deserción generalizada ante el desplome moral, nuestras fuerzas apenas alcanzan los 13.000 efectivos. Una fuerza 10 veces mayor apenas frenó a los bárbaros. Si no luchamos, ¿qué hacemos? ¿Atrincherarnos y conservar lo que tenemos? Su Majestad, el camino más probable que tomarán los bárbaros es el norte, señaló Itálica en el mapa. Si nuestras fuerzas guarnecen la ciudad y se ven atrapadas en un asedio, serán erradicadas, dejándonos sin fuerzas en la región. Así que tu plan es ceder una provincia entera a la ocupación bárbara. Regulus frunció el ceño. ¿Esconderse tras las murallas de Rondel mientras la campiña arde? ¿Rondel? No, negó Lucian con la cabeza, moviendo las piezas de madera por el mapa. La opción más segura sería retirarse a Veinago, muchas leguas al norte de Rondel. Desde allí, pueden recibir refuerzos con mayor seguridad. ¿Y cuando nuestras fuerzas terminen de huir, qué pasará? Presionó el pretoriano al Magister Militum. El Magister gimió ante la insistencia de Regulus y señaló en el mapa los otros bloques que representaban a las fuerzas de la legión. Los ataques de los señores de la caballería se han intensificado en las últimas 2 semanas, con nada menos que 3 ciudades enteras saqueadas, las incursiones norteñas se han vuelto más frecuentes en las costas septentrionales y el bandidaje se ha convertido en un problema importante en grandes tramos de la carretera, ya que nuestras guarniciones están al límite de sus fuerzas para patrullarlas. No tenemos suficientes efectivos para atacar. Entonces nuestra primera preocupación debería ser reponer nuestras tropas, razonó Molt. Dime, Lucian, ¿cuántos hombres crees que se necesitarán para luchar contra este enemigo? Lucian dudó un momento, retorciéndose los dedos regordetes. Con su consentimiento, recomendaría que se llamara a no menos de 2 millones de hombres al servicio del imperio. Si no, no puedo garantizar la seguridad ni siquiera de nuestros territorios principales para finales de año. ¿2 millones de hombres? Más de la mitad de los que ya servían al imperio. Dioses, la sola idea le revolvió el estómago, aunque no demostró su incomodidad. Miró a su ayudante. ¿Puede el tesoro asumir semejante gasto? Marcus dio un paso al frente. El hombre tranquilo tarareó mientras recordaba las cifras mentalmente antes de asentir. Sí, aunque nos costará un ojo de la cara. Impuestos de guerra especiales, fomentar las donaciones caritativas y vender parte de las reservas de grano pueden compensarlo en cierta medida. Aunque personalmente me incomoda esta última opción, dado que la cosecha en Itálica no se recogerá debido al conflicto. Tenemos suficiente grano almacenado y suficientes tierras de cultivo más al este y al norte para compensar las deficiencias, replicó Regulus al pesimismo de Marcus. E incluso si la comida escasea, supongo que tendremos que conformarnos con menos campesinos. Y si los bárbaros destruyen la civilización tal como la conocemos, dudo que importe si nos morimos de hambre o no. Moll miró a Marcus y asintió. Hagan los preparativos necesarios y notifiquen a todos los señores y senadores sobre la lucha que enfrentamos. Anímenlos a donar generosa y abundantemente de sus arcas por el bien del imperio. Como órdenes, asintió Marcus, tomando nota para ejecutar la voluntad del emperador. Molt se volvió hacia el Magister Militum. ¿Qué más se puede hacer? Eso depende de los propios bárbaros. Lucius se aclaró la garganta, mirando a Molt en busca de un asentimiento para continuar. Los bárbaros solo tienen unas pocas direcciones por las que pueden avanzar. Idealmente, deberíamos esperar que marchen hacia el sur, hacia los estados vasallos, o hacia el oeste, hacia las tierras de la Liga Corintea. Dio un golpecito al mapa. Aplastarán todo a su paso, incendiarán a los vasallos, tal vez incluso sigan marchando hasta llegar a la punta de la península corintea. Independientemente de su magia maligna, les llevará tiempo someter o erradicar a las poblaciones allí y da tiempo a las legiones para reagruparse y darnos amplios ejemplos de cómo luchan. ¿Y cuáles son las probabilidades de que se dé esta situación ideal? Preguntó Molt. Es demasiado pronto para decirlo, murmuró Lucius y movió varias de las piezas de madera que representaban a los bárbaros en la colina Albus. Sin embargo, mi instinto me dice que no. Nuestras fuerzas están en plena retirada. Sería una locura, incluso para los bárbaros, no perseguir a un enemigo que huye para erradicarlo antes de que tenga la oportunidad de reagruparse. Si marchan hacia el norte, continuó el Magister, trasladando el bloque bárbaro a Itálica, la ciudad caerá. Es inevitable. Y con ella, las principales redes de carreteras y autopistas que conectan el este y el oeste del imperio. Molt refunfuñó para sí mismo mientras reflexionaba sobre el peso de lo que decía Lucian. La mayor fortaleza del imperio siempre ha sido su unidad. Dividirlo en dos
Bueno, ¿cómo puede una casa mantenerse en pie y una de sus vigas de soporte está cerrada? ¿Y si cruzan las montañas? Preguntó Regulus, señalando la larga cadena que separaba Sadera de Itálica y Aulus. Estarían a tiro de piedra de la capital. Disculpen, pero eso es imposible, dijo Lucian poniendo los ojos en blanco. No se puede simplemente cruzar las montañas. Son demasiado empinadas y los senderos demasiado estrechos para que cualquier fuerza invasora pueda cruzarlas. La única forma de atravesar las montañas es a través de estos estrechos corredores, señaló los conjuntos de fuertes a lo largo de los sinuosos caminos. Todos ellos están protegidos por fortificaciones construidas durante siglos. ¿Y por aire?, propuso Regulus, mirando las piezas que representaban wyverns y otras criaturas aéreas al servicio del imperio. Tienen esas bestias de metal. Seguro que una, o una docena, podrían sobrevolar y causar estragos. Técnicamente, sí, admitió el magister a regañadientes. En tal escenario, los bárbaros podrían usar criaturas para sobrevolar las montañas y asaltar las tierras centrales, pero no podrían contener nada, magia superior o no. Nadie puede abastecer adecuadamente a una guarnición en medio de territorio enemigo solo por aire. Incursiones rápidas, quizás enviando algunos hombres para hostigar nuestros trenes de suministros, masacrar a los agricultores, saquear para alimentarse, pero nada más. Cualquier cosa más grande y perderían el factor sorpresa necesario para las incursiones. ¿Podrían atacar la capital?, preguntó Moll, mirando a Sadera en el mapa. Como dijo Regulus, estaban a tiro de piedra. Es una posibilidad real, Su Majestad, señaló Lucian. Por supuesto, cualquiera que participe moriría en el asalto, pero el daño que los hombres pueden causar cuando aceptan su propia muerte es realmente asombroso. Sin embargo, y volviendo a un tema que quería abordar, las defensas de la capital deben reforzarse para disuadir tales ataques. Las murallas están revestidas de balistas, un amplio suministro de municiones para nuestras fuerzas de largo alcance, y la guarnición aérea debe ampliarse en el futuro próximo. Encárgate de ello inmediatamente. Ni siquiera miró el pergamino al dar la orden. ¿Qué más? Siguiendo con lo anterior, la única otra forma de marchar es hacia el sureste, señaló el magister hacia el mar azul. Construir o reclamar los barcos que estén en el puerto, usarlos para obstaculizar nuestras rutas comerciales hacia las colonias, e incluso amenazar nuestras costas meridionales con una invasión. La reunión se prolongó más de lo que Mort esperaba. Proyecciones pesimistas, frías verdades que apagarían las llamas del patriotero más acérrimo, y toda la miríada de problemas que conlleva la guerra. Sin embargo, a pesar de todos sus planes y estrategias, una verdad quedó clara: el imperio simplemente no conocía lo suficiente a sus nuevos enemigos como para combatirlos adecuadamente. Afortunadamente, ese problema podría resolverse pronto. Hace 2 semanas se envió una corte de especuladores pretorianos para comenzar la observación y el reconocimiento de los bárbaros. Con un poco de suerte, sus hallazgos podrían proporcionar información invaluable sobre sus negocios, y si hay algún punto débil que eliminar. Y luego estaban los caballeros de Pina. Aunque dudaba que sobresalieran como los especuladores, siempre existía la posibilidad de que su hija lo sorprendiera. Ya lo había hecho antes, ¿por qué no otra vez? Lo estás agarrando mal. Ni siquiera tuve que levantar la vista de la carta para saber que Gaius estaba agarrando mal el rifle. Otra vez. ¿Seguro que este bastón se siente bien en mis manos así?, respondió Gaius, sosteniendo el único rifle que la legión había recuperado del otro lado de la puerta. Lo sujetó por la culata y el cañón, sin intentar siquiera tocar la empuñadura. Estaba abollado y rayado, pero aún funcionaba. Solo le quedaban unas pocas balas en el cargador, que no estaba en el rifle por razones obvias. Un bastón, sí. Aún así, sentía curiosidad y no me importó dejarle manejar el rifle vacío un rato, aunque se negara a sujetarlo correctamente. Sí, estoy seguro, intenté no poner los ojos en blanco. Recuerda, te dije que intentaras sostenerlo como una ballesta, no como una lanza. He visto la fuerza que tiene esta cosa cuando pierde sus municiones. Si no la sostengo así, ¿cómo puedo evitar que se me escape de las manos? Usa el agarre. Debo haberle enseñado una docena de veces, lo juro, y eso sería, eso que parece un mango. Reprimí un suspiro. No sabe qué hacer, si tú lo dices. Ah. Ya veo. Tenías razón, ahora lo siento mucho mejor en las manos. Seguía sin sujetarlo bien. Mientras sujetaba la empuñadura, levantó la culata por encima del hombro, dando la impresión de que sostenía un lanzacohetes. Bastante cerca, me pellizqué el puente de la nariz. Aún mejor que Cordelia, que sostenía la maldita cosa como un garrote.
Y si cuidar a mi asistente personal, que estaba fascinado por el equipo militar, no fuera suficiente, recibí una carta reciente de Nyui dándome información inesperadamente sincera sobre lo que está sucediendo cerca del frente. Un extenso conjunto de varias páginas que, básicamente, se reducía a: su padre había muerto, las tierras de Itálica estaban siendo saqueadas por bandidos y desertores, un dragón, entre otras cosas, arrasaba todo a su paso, y sus hermanas la apoyaban como la nueva cabeza de familia, pues cada una quería gobernar a través de ella. Su carta era a la vez un mensaje amistoso y una súplica no solo de consejo político, sino también de apoyo moral. Nunca se me dieron bien los niños. En circunstancias normales, simplemente escribiría una carta de condolencias estándar y lo dejaría ahí. Pero como no tengo intención de acercarme a las líneas japonesas hasta tener suficiente tributo para darles en forma de ciudadanos liberados e información útil, ella era el único vínculo que tenía con el campo de batalla en ese momento. Sin filtros, y posiblemente malinterpretada, por muy posible que sea. Tuve que escribir más que simplemente lamento su pérdida y realmente entablar un diálogo con ella. Sin embargo, todo lo que escribí me pareció tan forzado. Cualquiera que lo leyera sabría que solo buscaba información. 3 horas y una docena de hojas después, no estaba ni cerca de escribir una respuesta. Estoy bastante seguro de que cada vez que escribía algo, me daba cuenta de que era algo que simplemente habría escrito a mis tropas germanas para reafirmar su lealtad a la patria. Quizás debería pedirle a Gaius que lo haga. Tiene experiencia escribiendo este tipo de cosas, más a adultos que a niños, pero podría revisar lo que escribió antes de enviarlo para asegurarme de que suene como algo que yo escribiría. Aunque hablando de Gallo. Por favor, deja de pulsar eso, miré al hombre excitado mientras seguía apretando el gatillo hacia su bastón. No hizo nada más que un clic. Era como oír un ruido suave en una habitación por lo demás silenciosa mientras trabajas. Disculpe, me siento como un niño con un juguete nuevo, dejó el rifle sobre la mesa. ¿Y dice que todos los bárbaros tienen armas como estas? Sus soldados lo hacen, corrijo a Gaius. Es el equipamiento estándar, equivalente a las espadas que damos a nuestros legionarios. Si esto es solo una espada, me daría pena ver qué consideran una pica, o cómo es su ballesta, dijo, palmeando el armazón de dama. ¿Puedo hacerle una pregunta, Alteza? Ya lo tienes. Arrugó una hoja de papel usada y tomó una nueva. Supongo que sí, su rostro se puso serio. Sinceramente, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que el imperio no pueda contraatacar más? Creía que la victoria imperial ya estaba garantizada, cito un mensaje que escuché de uno de los locutores en las calles. Que nuestras pérdidas no eran más que pequeños contratiempos en el camino hacia la victoria inevitable, y que pronto destruiríamos sus ciudades y sembraríamos sus tierras de sal. A los niños se les permite tener sus fantasías, bromeó Gaius antes de mirar por la vidriera. Pero los adultos tenemos que lidiar con la cruda realidad y las amargas verdades. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que durará? De 6 meses a 1 año, le di mi opinión sincera. Menos si seguimos enviando a nuestros hombres 250.000 a la vez. Dios mío, murmuró. Parece más una plaga que una guerra. ¿Cuánto tiempo creías que duraría? Le preguntó. Al menos unos años, Gaius se pasó una mano por la cabeza lisa. El imperio es demasiado grande para someterlo rápidamente, pero parece que estarán a las puertas de Sadera en cuestión de semanas. Probablemente lo harán, aunque me pregunto si será mediante ataques aéreos o terrestres, tal vez una mezcla de ambos. Pero antes de eso, nosotros, disculpas, Su Alteza, apareció Remus por la puerta, jadeando mientras me ofrecía una nota. Un mensajero de la Orden de la Rosa me sorprendió fuera y me pidió que le entregara esto. Miré el papel, con el sello de Pina aún puesto. ¿Te dijeron de qué se trataba? No, negó con la cabeza, solo que era de Su Alteza y necesitabas recibirlo lo antes posible. Tararé, rompí el sello y leí el mensaje. Era breve y sencillo. Sentí el comienzo de una migraña cuando dejé el periódico. Meses en este mundo y Maki todavía no podía decidir si este lugar era una alta fantasía o una baja fantasía. Se inclinaba por la fantasía vulgar, pero cada vez que estaba a punto de tomar una decisión definitiva, algo la sorprendía y la hacía reevaluar su situación. Había elfos y hombres bestia, pero no eran tan diferentes de los humanos. La magia era real, pero solo unos pocos podían usarla, como el chico para el que trabajaba. En realidad, ¿trabajaba para la chica o sus padres le pagaban para que trabajara para ella? Maki nunca les preguntó a las otras chicas, y era el caso. Probablemente esto último.
La estudiante de preparatoria no conocía a ningún chico capaz de administrar una pequeña vida por sí solo. Por el amor de Dios. Su prima era una mujer adulta que apenas podía mantener su departamento en orden sin la ayuda de su ex. Hablando de otras chicas, era genial que algunas no fueran humanas. Bueno, parecían bastante humanas, pero algunas tenían pequeños detalles animales que las hacían diferentes. Una de las chicas que ayudaba a Maki a adaptarse a su situación actual, rehenes, incluso la dejó acariciar sus orejas de lobo. Eran tan suaves aún así, toda esta situación fue todo un cambio. Del primer mundo al medieval, además, estaba el problema del idioma. El atuendo que tenía que usar no estaba tan mal, no se veía peor que el que usaba su amiga mientras trabajaba en ese café de mucamas. Las otras chicas eran amables, por supuesto. Sabían que Maki era la chica nueva, así que la ayudaban en todo lo que podían. Maki dudaba que le fuera tan bien en ese momento sin su ayuda. Incluso la ayudaron a lidiar con los ataques de pánico, Y. Estaba tan claro incluso ahora, las chicas en el sótano, alineadas como ganado, que estaban, ¡No! ¡No! No vayas ahí. Quédate aquí, ahora, en el presente. No iba a acabar como uno de ellos. Encadenada como un animal Y. Utilizada, como los demás, no lo era. 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 Ella no estaba, ruido sordo. El repentino ruido hizo que Maki se sobresaltara. Alguien acababa de cerrar de golpe una puerta en el piso de arriba. Después, se oyeron pasos, cada vez más fuertes, mientras alguien bajaba las escaleras. Maki bajó la cabeza y volvió a limpiar el polvo de la estantería. Tarareando suavemente, hizo todo lo posible por mimetizarse con el entorno. No. No hay nada que ver aquí. No puedo creerla. Maki hizo una mueca al oír la voz. Torciendo el cuello, vio a la joven rubia y rica marchar por el pasillo con otros dos, un hombre y un híbrido humano-animal. ¿De verdad no tiene instinto de supervivencia? La imprudencia le hace eso a una persona, comentó el hombre, hablaban demasiado rápido para que Maki pudiera captarlo. No, Gaius, hay imprudencia y hay estupidez, resopló la chica. Quiere pavonearse como un caballero de cuento de hadas en medio de una zona de guerra. ¿Entiendes las consecuencias si la matan o, peor aún, la capturan? El resto de la conversación le entró por un oído y le salió por el otro mientras ella lo miraba. El adorable chico lobo por el que todas las mujeres aquí se desmayaban en silencio. No era un imbécil como esos otros hombres que veía por ahí, con más aspecto de nadador que de físico-culturista. Cabello negro medianoche y ojos azul cristal. Claro, quizá no fuera un chico gato, ¿cómo demonios está Maki en un mundo de fantasía sin haber visto a uno? Pero esas orejas y esa cola son tan peludas que solo quiere tocarlas. Y esos ojos, podría perderse en lo azules que eran, como pequeñas piedras preciosas. ¿Por qué sus mejillas estaban tan calientes? El chico lobo se detuvo y se giró rápidamente hacia donde estaba Maki. Avergonzada de que la pillaran mirándolo, se metió rápidamente por una puerta abierta para desaparecer. Se golpeó la cabeza contra la pared por la molestia. ¿Qué pasa? Escuchó al hombre mayor, Gaius, preguntar. Creía haber visto a alguien, o no, incluso sonaba genial. Oyó al hombre suspirar. Claro que viste a alguien. Se llaman el personal. No, quiero decir, sentí como si alguien me estuviera mirando. Maki podría estar un poco fuera del tema para el lenguaje, pero había captado lo suficiente para saber que él la vio de reojo. Bueno, ¿llevaban un traje de sirvienta? Sí. Bueno, entonces se explica por qué una mujer joven te miraría. Lo siento, pero no entiendo, lo oyó murmurar para sí mismo. Pero al principio solo eran unos pocos. Ahora parece que todos me miran cuando estoy cerca y creen que no los veo. ¿Estoy haciendo algo estúpido, algo malo, o solo están mirando a un semihumano? Maki escuchó al hombre respirar profundamente y suspirar. Muchacho, te sentaré más tarde y tendremos una larga conversación sobre esto. Gracias maestro Rax, espero poder aclarar cualquier malentendido con ellos, si es algo que estoy haciendo. Oh, te aseguro que no quieren hacerte daño, dependiendo de lo que consideres daño, supongo. Maestro Rax. Oh, nada. Mientras la pareja se alejaba, ella pudo escuchar al hombre, Gaius, diciéndose algo a sí mismo, pero fue demasiado rápido para que ella pudiera entenderlo. ¿Por qué no podían hablar japonés o incluso inglés si tuvieran que hablar otro idioma? Todo este nuevo idioma era una inmersión total en el aprendizaje, sin importarle el resultado. Aunque ya podía entenderlo y hablarlo hasta cierto punto, parecía tener un acento muy marcado.
Un acento marcado significaba mal, ya que cada vez que preguntaba a las otras chicas cómo se oía, simplemente desviaban la atención y le recordaban que meses atrás no podía pronunciar palabra y ahora sí podía mantener conversaciones. Tuvo que insistirle que su nombre no era Maki, sino Maki. No era tan difícil de pronunciar. Luego cometió el mismo error con la señorita Octavia, Octavella, y Reenis. Aún así, con los últimos pasos alejándose y la puerta cerrándose suavemente detrás de ellos, Maki se quedó sola. Bueno, de vuelta al trabajo, supuso. Me pregunto a qué se debió todo ese alboroto. ¿Vas al frente? Esta debió ser una de las decisiones más estúpidas que Pina pudo haber tomado. Por suerte, logré llegar al alojamiento principal de su orden, el Palacio de Jade, antes de que se embarcaran en esta misión absurda. Al parecer, el emperador permitía a Pina y su orden ir a la región de Itálica para realizar un reconocimiento. Unas pocas docenas de caballeros contra lo que equivalía a una fuerza militar industrial. ¿En qué estaban pensando? Sí, respondió Pina, inclinándose para que su placa pectoral quedara bien ajustada. ¿De verdad no veía ningún problema en todo esto? ¿No has oído hablar de las enormes bajas que sufrió la Legión? Ni siquiera la propaganda fingió que ganábamos, así que ahora tiene forma de alegar ignorancia como excusa. 250.000 murió en las batallas anteriores, ¿y crees que puedes cambiar el equilibrio de poder tú solo? Por eso me ofrecí como voluntaria para ayudar en la guerra, explicó, tirando de su armadura para comprobar si estaba bien sujeta. No voy a ganar la guerra, sino a descubrir todo lo que pueda sobre nuestro enemigo. Su mayor activo es nuestra ignorancia sobre ellos, sus fortalezas, sus debilidades, todo. Ni siquiera sabemos a qué dioses adoran. ¿Cómo podemos derrotarlos si no sabemos nada sobre ellos? Pero, no, Pina, su mayor activo es su ejército moderno. ¿Cómo puedo explicarle el concepto a alguien con una perspectiva medieval que ni siquiera ha visto nada de esto? Y tus caballeros son una unidad ceremonial bajo el patrocinio personal del mismísimo emperador. No necesitas salir a buscar batalla. Existe la pasión por viajar, y luego está la locura. No te preocupes, no tengo pensado enfrentarlos en una batalla campal, dijo Pina, sujetando su espada al costado. Esto es solo una exploración. Nada de grandes batallas que decidan el destino del imperio. Regresaremos antes de que te des cuenta. Pero, realmente no sabía qué más decir. Los caballeros de Pina eran una orden oficial, lo que significaba que solo su líder o su noble patrón podía darles órdenes. Como su líder era Pina y su patrón el emperador, literalmente nadie podía ordenarles legalmente que no fueran. Antes de que pudiera decir otra palabra, otro empezó a hablar. Todos los preparativos están completos, Su Alteza, anunció el paje de Pina. Estamos listos para partir a sus órdenes. Gracias, Hamilton, no te mueras ahí fuera, ¿de acuerdo? No creo imaginar un peor escenario para el imperio que un miembro de la realeza muriendo en batalla. Su muerte aumentaría el apoyo a la guerra en el imperio y haría que Sadera sobreviviera un poco más de lo que habría sido sin la muerte de un miembro de la familia real. También es desalentador ver una vida joven desperdiciada, pero no es precisamente lo peor que le podría pasar a una mujer en el campo de batalla. Lo prometo, respondió ella. Ella estaba en su caballo y afuera de las puertas minutos después, su estandarte ondeando en la brisa mientras sus caballeros marchaban a la guerra. Una guerra imposible de ganar, pero una guerra al fin y al cabo. Probablemente ella estará bien en cualquier caso. Si se encuentra con alguna unidad japonesa, suponiendo que se molesten en tener un traductor a mano, probablemente asumirán que es hija de un noble y la arrestarán. Puede que ni siquiera la consideren una amenaza, dado el conjunto de armaduras. Aún así, lo mejor sería que consiguiera suficiente información para convencer al emperador de que pusiera fin a la guerra prematuramente y firmara un tratado de paz. Esto les ahorraría a todos mucha muerte y destrucción. Lo más probable es que sus resultados se sitúen en algún punto intermedio entre ambos extremos, algo ni excesivamente perjudicial ni excesivamente útil. Si no, bueno, ¿qué más podría pasar hoy? Bromeo. Apenas noté que Gaius se aclaró la garganta torpemente y se dirigió torpemente hacia mí con otra nota. El día empeoró. Zorzal me invitó a una cena en su casa para disfrutar de un buen rato de unión familiar. Y con lazos familiares, por supuesto, se refería a tú, yo y todos mis aduladores. Así que me senté junto a Zorzal a la cabecera de una mesa larga, rodeado de esas mismas personas. En realidad, aunque lo llame una reunión de aduladores, en realidad es una pérdida de tiempo inútil. Incluso antes de sentarme, puedo planificar mentalmente cómo se desarrollarán las conversaciones.
O Zorzal dice algo con lo que todos a su alrededor están de acuerdo, o alguien dice algo que cree que Zorzal aprobará, y ocurre prácticamente lo mismo. La cosa empeora después de haber bebido demasiado. Entonces, cualquier filtro que alguien pudiera tener simplemente desaparece y surgen los argumentos verdaderamente disparatados. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si matáramos a todos los no humanos? ¿O por qué permitimos que existan otros países? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué me someto a tal tortura? Sencillo. Para cortar de raíz lo peor de estas ideas. He descubierto que cada vez que me niego a ir a una de estas reuniones, comete alguna locura o insensatez que no solo lo avergüenza a él, sino, por extensión, a mí también. Como no interactúa con ninguno de nuestros otros hermanos y el emperador aparentemente lo ha descartado como una causa perdida, aparentemente me ha tocado a mí asegurarme de que no haga algo estúpido. El hecho de que el personal, es decir, el personal doméstico, no los guardias, de su palacio esté compuesto enteramente por mujeres en distintos estados de desnudez, no me dejó ninguna ilusión de lo que debe suceder aquí cuando no estoy presente. Esos generales deberían ser ejecutados por incompetencia, argumentó Zorzal, clavándose en su filete con la misma naturalidad de un jabalí. Y, por supuesto, hablaban de la guerra. Decenas de miles de muertos a manos de bárbaros. Es una vergüenza. Por supuesto, Su Alteza, asintió uno de sus nobles amigos aduladores. Nuestras nobles legiones no tienen cabida para tales fracasos. Fracasar es quedarse corto, asintió Zorzal, bebiendo una jarra de cerveza para acompañar la carne. ¿Más de 100.000 muertos a manos de los bárbaros? Si yo estuviera al mando de las legiones, nuestro estandarte ondearía con orgullo sobre sus ciudades. Su gente ya estaría inundando nuestros mercados, y sus tierras estarían inundadas de sal para impedir que nada creciera después. Aquí. Tal es el destino de cualquiera que se atreva a desafiar nuestro imperio. Algunos aduladores alzaron sus jarras en un brindis fingido por la fe intachable de Zorzal. Así, ¿cómo os atrevéis a defenderos y a contraatacar? Todos aquí solo alimentaban el ego de Zorzal. Zorzal siempre tuvo una opinión de sí mismo superior a la suya. Su victoria sobre los guerreros conejos, sigo pensando que es un hombre tonto, solo alimentó esto, y la reprimenda privada del emperador, ya que no escuché nada públicamente, pero al parecer a Zorzal no se le permite entrar al palacio sin ser convocado, solo lo hizo empecinarse y decir que el emperador era el culpable. Si bien el emperador aparentemente tomó medidas para mantener a Zorzal fuera de cualquier poder real, eso no le impidió usar su propia riqueza y poder personal para sentirse fuerte. En realidad, eso me recuerda. Tiule. Ven aquí, tengo una pregunta para ti. Los hombres abuchearon y gritaron mientras la exreina convertida en esclava se acercaba a la cabecera de la mesa. Su expresión solo delataba serenidad y una suave sonrisa. ¿En qué puedo servirte, mi príncipe? Sus palabras me dieron escalofríos. Dime, ¿qué habrías hecho si, en lugar de mí, esos necios que perdieron la colina de Alnus hubieran invadido tus tierras? Preguntó Zorzal. Realmente no puedo decirlo, Su Alteza, ya que fui derrotada por su genio, no tengo concepto de un general incompetente, respondió la reina esclava, con una sonrisa serena en su rostro mientras explicaba alegremente su punto. Esta mujer, sigo sin entender cómo Zorzal cae en la farsa de esclavo sumiso que la exreina está tramando. Por su cuerpo, o más específicamente por los moretones y las marcas que lo cubren, estoy seguro de que le dio una buena reprimenda en esos primeros meses. Después, probablemente se dio cuenta de lo que tenía que hacer para que dejara de abusar de él. Si alimenta su ego, prácticamente se rendirá. Los constantes elogios, su conformidad con todo lo que dice, sus halagos, sinceramente, sería más creíble si simplemente mantuviera una expresión neutral en todo momento y siguiera sus órdenes sin decir palabra. Siguiera sus órdenes en silencio en lugar de elogiarlo abiertamente a la menor oportunidad. Más creíble que una mujer aparentemente enamorada del hombre que masacró a su pueblo y la trata como basura. Por otra parte, a veces la máscara se resbala. ¿Y qué hay de tus generales?, replicó Zorzal, sentando a la mujer en su regazo. No puedo creer que hayas dejado que esas zorras llevaran a tus guerreros a mis trampas una y otra vez. Sus fracasos van más allá de la simple excusa de ser mujeres. Y allí estaba. La máscara cuidadosamente elaborada de Tiule se quebró levemente. Sus pupilas se dilataron y un pequeño fragmento de su labio se contrajo, como si se lo hubiera mordido por dentro para usar la punzada de dolor y mantener la calma emocional. Luego la máscara fue restaurada tan rápido como fue movida.
Solo sufrieron tales derrotas ante tus fuerzas gracias a la brillantez incomparable de tu propio mando, le sonrió jovialmente la mujer a Zorzal. Si es cierto, ¿por qué no los despidieron? Preguntó uno de los compinches. ¿Los mantuvieron cerca por otras razones? Todas esas mujeres, tan pocos hombres. Jejeje. Recuerdo haberles hecho en ese momento la misma pregunta, y me dijeron que nunca habían visto tácticas tan inesperadas en toda su vida, continuó, sin morder el anzuelo. Jeje, inesperado, ¿dónde están? Los pilló desprevenidos, y a mí también, explicó. Al final, estúpidos semihumanos como nosotros no éramos rivales para el liderazgo de nuestro glorioso príncipe. Mientras dice eso, veo ese brillo en sus ojos al oír a los hombres reír a su alrededor. Reflexivamente, aparté un poco mi asiento del de Zorzal. La sensación que me recorre la espalda siempre me pone nervioso cuando su farsa falla. Me hace querer distanciarme para tener tiempo de levantar una barrera o escudo entre nosotros si se abalanza sobre mí. De acuerdo. Pero no te subestimes, dudo que ningún otro general hubiera destruido tus fuerzas tan fácilmente como yo. Zorzal soltó una carcajada y le dio una palmada en el trasero a la mujer. El sonido resonó por encima de las burlas de sus amigos. El hecho de que mantuviera la mano allí un instante, casi agarrando las finas cuerdas llamadas ropa que obligaba a la mujer a usar, dejaba claro que quería hacer mucho más que simplemente azotarla. Sus ojos se posaron en mí por un segundo antes de retirar su mano. Supongo que esta es una de las pocas ocasiones en las que mi edad y mi género trabajaron a mi favor. Entonces, hermana, Zorzal cambió de tema. ¿Qué es eso que oigo de que Pina está sacando a sus caballeros? ¿Qué has oído exactamente? Pregunté. Solo lo sabía porque Pina me lo contó. Solo que ella y sus mujeres han abandonado la capital hoy. Fue a ver a mi padre para preguntarle cómo podía ayudar en la guerra, y él la envió en una misión de reconocimiento a Itálica. Me encojo de hombros, sin comprender del todo la decisión. Nada más que eso. Uf. Ese hombre se ha vuelto senil. Zorzal golpeó la mesa. Soy un general probado y aún así envía mujeres a la batalla. Reconocimiento, intento corregirlo, pero la conga de afirmaciones y acuerdos aduladores empezó a llegar. Tiene razón, Alteza. Las mujeres no tienen cabida en el campo de batalla. En efecto. El lugar de la mujer es el hogar. Aquí, me aclaré la garganta ruidosamente. Zorzal parecía un ciervo deslumbrado, mientras el hombre que estaba a punto de brindar volvía a dejar su taza rápidamente. ¡Ay, hermana, no les hagas caso!, grité mientras Zorzal me rodeaba con sus brazos y me estrechaba en un abrazo. Vales más que cualquiera de esas mujeres de cuna o prostitutas de clase baja. Sí, Su Alteza es la princesa más grande y hermosa del imperio. Ningún hombre en nuestro imperio merece el derecho a casarse con ella, ella simplemente está muy por encima de cualquiera de ellos. La princesa Tanya es el ejemplo que todas las mujeres deben seguir. ¿No eras tú quien decía que las mujeres pertenecían a la cocina? En efecto, Su Alteza, me estremezco al sentir una mano fría sobre mi cabeza, mientras la mujer coneja albina me mira con esa sonrisa falsa suya. Realmente eres de otra pasta de lo que uno podría suponer. ¿Por qué tengo la sensación de que quieres retorcerme la cabeza como si fuera un sacacorchos? ¿En serio, hermana, por qué nunca traes a tu conejita contigo?, preguntó Zorzal. Te dije que deberías traerla y enseñarles a los chicos un conjunto a juego. O incluso dejar que la niña conozca a su querida tía. No la traigo conmigo porque estoy bastante segura de que intentará matarte, como Cordelia ha dicho y ha afirmado que hará repetidas veces. Gruño al ver que mi advertencia parece haber caído en saco roto, mientras Zorzal se ríe. Pude ver a Tiule sonreír, parecía más real que cualquier sonrisa que alguna vez le había dado a Zorzal. Deberías traerla de todas formas. Es más que bienvenida a intentarlo. Ya convertí a su supuesta tía, la gran reina guerrera, en mi perra. Dudo que una niña pequeña sea un reto para mí. Y no te preocupes, no la mataría en la lucha, ya que sé cuánto cariño le tienes a tu conejita. Simplemente le enseñaré a cuidar sus modales, igual que le enseñé a su tía. Mi respiración se entrecortó cuando sentí unas uñas afiladas clavándose suavemente en mi cuero cabelludo. Oh, Su Alteza, no hay necesidad, comentó Tiule, con su sonrisa empalagosa en todo su esplendor. Cordelia es mucho más débil que usted y, con su gran fuerza, temo que podría acabar hiriéndola sin remedio. Es mejor para todos que se quede donde está, aunque solo sea para no entristecer a Su Alteza si tuviera que matar a su compañera en justa defensa.
como si fuera a herir los sentimientos de mi hermanita. Así, parecía que Zorzal iba a continuar, pero entonces comprendió algo. Espera, Tiule, ¿tienes miedo de que me guste más tu sobrina que tú? ¿O solo tienes celos de que otras mujeres reciban mi atención? Oh, no. ¿Soy tan obvia? Respondió la ex reina, preocupada de que Zorzal hubiera visto a través de su acto. Simplemente otra cena familiar común y corriente. Siento que necesito un baño. O 3. La vida había cambiado mucho para Itami. Primero el ataque en Ginza, luego las batallas de la colina Alnus, la formación de su propio equipo de reconocimiento, y ahora salvar una aldea de un dragón furioso. Si no lo hubiera vivido todo, diría que este era el escenario perfecto para una historia isekai. Pero la vida real es un poco más aburrida de lo que te cuentan las novelas ligeras o el manga. Al fin y al cabo, ves al protagonista y a su equipo salvar el día, pero nunca ves los informes posteriores que tienen que redactar ni la reprimenda que reciben de sus superiores. Bueno, quizá lo último, pero no lo primero. Y apenas un día después, él y su equipo estaban a punto de emprender un viaje audaz donde ningún hombre de Japón había ido antes. Lelei, la maga de cabello azul que recogieron en la aldea Koda, había propuesto usar las escamas de todos los wyverns que habían matado en las batallas anteriores de la colina Alnus para ayudar a financiar a los refugiados. Más allá de las escamas tomadas para fines de investigación, parecía que al general Azama le parecía bien. Así que el destino del equipo de reconocimiento 3 era Itálica, una gran ciudad comercial al norte. No se llevaron todas las básculas a la vez, solo 2 bolsas para mostrarles a los posibles compradores lo que tenían y obtener una estimación de su valor de venta. Pero justo cuando todos estaban a punto de salir, Itami recordó aquello sobre lo que quería preguntarle a Lelei. Hola, Lelei. Itami echó un vistazo y vio a la chica de pelo azul subir al Umbe, hojeando un libro que le había prestado. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondió Lelei, asombrando aún a Itami con lo rápido que aprendía japonés. Y él creía haber aprendido el idioma imperial enseguida, mientras que Lelei ya hablaba japonés casi con fluidez. Bueno, cuando rescatábamos a la gente de la aldea Koda, había un tipo al que todos parecían evitar, recordó, rascándose la barbilla. E incluso en Alnus, si se sentaba a la mesa, todos se levantaban y lo dejaban. Entonces, ¿pasó algo con ese tipo antes o me estoy perdiendo algo? No lo creo, o al menos estoy segura de que algún vecino me lo habría dicho si fuera un criminal cuando evacuamos la aldea de Koda. Lelei tarareó para sí misma. Si tuviera que adivinar, diría que es monoteísta, así que su aversión es comprensible. ¿Un mono, qué? Preguntó Takeo, quitándole las palabras de la boca a Itami mientras se sentaba al volante. Un monoteísta, repitió el brunette. ¿Y esos son? Preguntó Itami con tono autoritario, preguntándose si sería una de esas cosas súper obvias que hasta los niños de aquí sabían, y si él quedaría como un imbécil por no saberlo. Los monoteístas son aquellos que se niegan a adorar a cualquier dios que no sea el suyo, explicó Rory, el semidios residente del equipo, sentándose junto a Lelei en la parte de atrás. Algunos incluso van más allá y niegan rotundamente la existencia de los dioses, afirmando que su propia deidad es la única presencia divina en el mundo. Pero esos otros dioses sí existen, ¿verdad? Takeo esperó a que Tuka entrara antes de arrancar el motor. O sea, ¿no eres una especie de sacerdotisa de uno de ellos o algo así? Por supuesto, respondió la lolita gótica con una sonrisa. Y no solo una sacerdotisa cualquiera, sino una mismísima apóstol de Mori, el dios de la guerra. Soy su principal instrumento en Falmar, ejecutando su voluntad en todos los rincones del mundo. Pero más allá de eso, los dioses interactúan con la gente del mundo otorgando bendiciones a sus fieles. Por ejemplo, por ser seguidora de Ral, su bendición es la razón por la que la querida Lelei pudo aprender tan rápido tu idioma. ¡Guau! Así que solo sigues a un dios y te vuelves súper inteligente. Ojalá funcionara así en la Tierra. Me habría convertido a Ral y Sim si eso significara que sacaría mejores notas en el instituto. Bromeó Takeo mientras el resto del equipo de reconocimiento 3 subía a sus vehículos. No serías la primera. Muchos académicos, tanto estudiantes como profesores, buscan la bendición de Ral y el Ángel para continuar su educación, dijo Lelei encogiéndose de hombros, sin ofenderse por la indiferencia de Takeo con su fe. Pero esos esa gente no cree en su existencia, y Itami dejó de pronunciar la palabra. Consultaría el manual más tarde para saber cómo pronunciarla correctamente. Aún así, intentó comprender la lógica de la gente en un mundo con dioses literales que afirmaban que dichos dioses no existían.
No es que no existan, sino que Emori, Ral, Ardi y las otras deidades no son dioses, sino simplemente seres parecidos a dioses, respondió Lelei. ¿No es lo mismo? Bromeó Takeo. No, Lelei negó con la cabeza. Un ser divino implica un poder inmenso, pero no divinidad. Los monoteístas creen que su dios único es la única figura divina en el mundo digna de adoración. Entonces, ¿cuándo lo expulsarán de su base? Interrumpió Rory, casi con regocijo. Estaré encantado de ayudar. Disculpa, ¿qué? Itami oyó bien. ¿Por qué lo expulsaríamos de Almus? Es un refugiado. Es monoteísta, corrigió la Lolita gótica. Su mera presencia pronto causará descontento entre los aldeanos de Koda y cualquier otro que se aventure a este nuevo asentamiento que estás construyendo. Será mejor que lo despidan cuanto antes. Lo siento, Rory, pero no es así como hacemos las cosas, le dijo Itami con la mayor seriedad posible. En Japón, tenemos leyes que protegen la libertad de religión. Mientras se quede en Almus y no infrinja ninguna ley, esas mismas leyes también lo protegerán. ¿Libertad de religión? Preguntó la semidios con aire agrio. ¿Qué significa eso? Significa la libertad de adorar como uno quiera sin restricciones, respondió Lelei, asomando la cabeza de un libro. También se extiende a la protección contra la falta de adoración, si una persona se niega a adorar cualquier cosa. ¿En serio? Rory parecía sorprendido. ¿Y a los dioses de tu mundo no les molesta eso? ¿Dejar que los apóstatas anden sueltos y hagan lo que les plazca? Bueno, son mucho más tranquilos que tus dioses, no negaría que era un poco incómodo para una persona irreligiosa como él hablar de dioses. Pero Lelei tiene razón. Eso significa que, mientras no infrinja ninguna ley, no lo echaremos por su religión. Así es como hacemos las cosas. Y si tuviera que forzar la situación, en un movimiento cegador, Itami se encontró cara a cara con el lado plano de la alabarda de Rory ocupando el espacio entre los asientos del conductor y el pasajero. Oye, no vayas a balancear esa cosa mientras conduzco. Espetó Takeo, enderezando el coche, que se había desviado ligeramente por el susto. ¿Y entonces qué? Continuó Rory sonriendo. ¿Dices que la JSDF estaría dispuesta a luchar contra un apóstol, incluso contra un dios, por un solo hombre? El deber de las fuerzas de defensa es proteger a la gente de las amenazas de violencia. Es la razón principal por la que estamos aquí, dijo la teniente agarrando el mango de su arma y empujándola lentamente hacia ella. O, más precisamente, estaba dejando que Itami empujara el arma hacia atrás, ya que había visto lo fuerte que era. Si quería mantener la alabarda en su lugar, ni él ni Takeo podían hacer nada al respecto. Así que supongo que si tú o tu dios insistieran, sí, supongo que estaríamos dispuestos a contraatacar. Rory lo miró fijamente a los ojos un segundo antes de suspirar y retirar la alabarda. Bien. Supongo que puedo pasar por alto su presencia mientras esté a tu cargo. O cualquier otro monoteísta que salga de la roca donde se esconda. Pero yo vigilaría a Lelei. Después de todo, los monoteístas intentaron quemar a Rondel hasta los cimientos hace poco. Espera, ¿en serio? Preguntó Takeo. Ocurrió hace cientos de años, replicó Lelei, sin levantar la vista del libro. Y no fue toda la ciudad, solo la gran biblioteca. Sin embargo, nada parecido ha sucedido desde entonces, así que me someto a sus leyes y costumbres. Ay, Dios mío, dijo Rory con una expresión fingida de sorpresa. Me pregunto qué diría tu diosa si oyera a uno de sus seguidores hablar de la quema de su ciudad con tanta naturalidad. Pensaría que me pediría que continuara mis estudios en Japón, para aprender y luego centrarme en los eventos pasados, bromeó el mago, sin morder el anzuelo que Rory estaba tendiendo. Lo más probable, el apóstol soltó una risita suave, viendo que ella no iba a sacar nada más del Bruenet. Tuka, bendita sea, permaneció sentada en silencio en la parte de atrás durante todo el incidente. La pobre chica no parecía saber qué decir y parecía sorprendida por la fuerza que Rory amenazaba con usar. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar durante una simple visita? La situación está cambiando rápidamente. Las fuerzas japonesas no solo avanzaron más en la región de Itálica, sino que incluso combatieron a un gran ejército de bandidos que asediaba la capital de la región. Mientras tanto, acudieron en ayuda de la princesa Pina y su orden de caballeros de la Rosa, y se ganaron la buena voluntad del pueblo. Al menos, así es como Yui describe los acontecimientos en sus mensajes recientes. Fue mucho más florido que eso, pero esa fue la esencia. Describió el estandarte japonés, blanco con un disco rojo en el centro, y cómo ondeaba junto al estandarte de la casa formal.
Detalló con gran detalle cómo los Pegasos de hierro japoneses infligían la muerte desde arriba, sus mágicas armas de trueno matando a decenas de hombres a distancia, y elogió encarecidamente el valor demostrado por Sir Itami y sus compañeros en la batalla contra los desertores. Es todo muy heroico de parte de ellos. Qué desinteresado y noble. Se desvivieron por salvar una de las principales ciudades del imperio y asegurar un tramo de la carretera imperial que conduce directamente a Salera. Al salvar la ciudad de la gentileza de un saqueo, se han ganado el favor de la población y se presentan como guardianes en lugar de invasores, lo que garantiza una menor actividad guerrillera tras sus líneas. Y ahora, estaban en una posición privilegiada para hacer retroceder las líneas del imperio hasta las tierras centrales imperiales. Pero ahí está el problema. Si avanzan demasiado rápido sin reconocimiento, las consecuencias podrían ser devastadoras. Sin embargo, cuanto más se demoren, más defensas se desplegarán contra ellos. Pero si se precipitaban, sus líneas de suministro podrían quedar expuestas a ataques partisanos. Todo era un toma y daca. Incluso un ejército moderno tendría dificultades para mantener una logística segura con una población combativa. Menuda trampa, reflexionó en voz alta. ¿Un qué? Es un dicho que oí antes, le digo a Gaius. Obviamente no conoce el coloquialismo moderno. Se refiere a una situación en la que hay múltiples opciones igualmente malas a disposición. Creo que eso describe mejor la situación. Asintió Gaius. Supongo que, en ese caso, estamos atrapando al 22. Suficientemente cerca, aunque muchos senadores y formuladores de políticas del imperio parecen felices de unirse al pacto suicida nacional para lanzarse a la guerra con la Tierra. Hace algún tiempo le pedí a Stilicho y Victrix que me consiguieran una lista de senadores que estuvieran más abiertos a la posibilidad de un cese de hostilidades. No rendirse, por supuesto. Hoy en día ya no se puede pronunciar la palabra que empieza con S. Incluso a ciudadanos adinerados los colgaban de las farolas por tan solo contemplar la idea de rendirse. Aunque dudo que me toque un castigo tan severo, prefiero no ser castigado y perder las comodidades que tenía. Pero volviendo al tema, la pareja logró entregar una lista de 130 nombres. La pareja había hecho su parte de forma excelente. Jueces, ministros, oficinistas, archivistas y otros burócratas de rango medio y oficiales militares que tenían una visión suficientemente clara del esfuerzo bélico como para saber lo mal que iba. La mayoría provenía de los propios populistas de Victrix, pero también había algunos de otros grupos. Cívicos preocupados por cómo esta guerra podría desestabilizar a toda la nación. Militaristas horrorizados por el saldo de muertes en anteriores enfrentamientos imperiales. Y otros grupos. Lamentablemente, la guerra todavía estaba vigente, al menos públicamente en la mayoría de los círculos. Aunque sabía de buena fuente que el ánimo en el Senado está cambiando desde que llegó a la capital la noticia de la caída de Itálica. Todavía no hay un anuncio oficial al público, por supuesto, pero era solo cuestión de tiempo para que todos lo supieran. Con la información que me proporcionaban, pude crear una visión general de las fuerzas militares del imperio. Probablemente no lo abarcaba todo, pero fue un buen punto de partida para calcular cuánto duraría esta guerra. Y ahora mismo, mirando la pequeña pantalla que les había preparado a Giaus y Renus, podía ver que la distribución de las fuerzas del imperio era similar a la de un bajel o una dona. Pocas en el centro, fuertes en los extremos. Supongo que fue el precio de perder la mayor parte de sus fuerzas en el interior. Ahora bien, si combino esta información con lo poco que pude obtener de la carta de Mui sobre las fuerzas japonesas, al menos una compañía de fuerzas aerotransportadas, por lo que parece, tuve una idea de lo que estaba sucediendo. Y por lo que vi, les daría un máximo de 3 meses antes de llegar a la capital. Eso suponiendo que se detengan un tiempo para familiarizarse con el terreno en lugar de lanzar una ofensiva relámpago para destrozar las pocas defensas internas que quedaban en esa región del imperio. Aunque la velocidad no era un problema dada la repugnante disparidad de potencia. Aún así, las regiones del corazón conservaban sus legiones intactas, pero eran muy inferiores en tamaño a la fuerza de invasión y las fuerzas de seguimiento, que ya habían sido derrotadas. En ese momento, según lo que he visto de fuentes, admito que de segunda mano, el emperador parecía estar retirando a todas las legiones que estaban siendo redesplegadas a los confines del imperio para reforzar el núcleo. Pero si se introducen legiones en las fronteras, se sufren más incisiones. Y nada de esto tiene en cuenta el aumento de actividad en las fronteras. Nómadas, vikingos, disturbios civiles en el sur. Para la persona promedio, podría parecer que el mundo se está acabando. ¿Y dónde nos deja todo esto?
Volvió a hablar Gaius, probablemente preguntándose por qué me quedaba mirando el mapa. Más allá de una grave desventaja. Suspiro, reclinándome y mirando por la ventana hacia la capital. Las cuadrillas que trabajan para tachonar la muralla con innumerables balistas, los wyverns que patrullan constantemente por encima, las filas de legionarios y el palacio en la cima de la colina Sadera, que iba a ser el mayor objetivo de la ciudad. Sin embargo, algo parecía extraño. Ni las defensas ni nada de mi lado. Esta era una defensa condenada al fracaso en el mejor de los casos, y una pérdida de tiempo en el peor. Mucho mejor era acordar un alto el fuego y negociar el fin de una guerra decidida hace meses. No, algo más me molestaba. A lo largo de su mensaje y relato de los acontecimientos, Yui no mencionó ninguna otra nacionalidad junto a los soldados regulares japoneses. Ningún oficial, ni siquiera comentó que otras naciones estuvieran luchando junto a Japón. Lo cual es más que extraño. Por escandaloso y extraño que pudiera parecer un ataque de otro mundo, Japón habría estado en su derecho de invocar el Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos. Los estadounidenses deberían estar inundando el espacio aéreo de Falmar con todo tipo de vehículos aéreos no tripulados y aviones, por no hablar de los compromisos terrestres que estarían proporcionando. Y aún así no se ha visto ni uno solo. Admito que quizá Yui no los mencionó por brevedad, pero los estadounidenses no son de los que se quedan sentados en un rincón sin ser vistos en una de las primeras reuniones oficiales entre el Imperio y la Tierra. Aunque no participarán en la operación alrededor de Itálica, sin duda querrían un lugar en la mesa de negociaciones solo por el gusto de hacerlo. Y no permitirían que Japón asumiera un papel protagónico en las negociaciones, y mucho menos el único. No importa cuánto quisiera creer que todo esto se debía a que le estaba dando demasiadas vueltas a las palabras de un niño de 11 años, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. ¿Su Alteza? Bien, Gaius acaba de hacerme una pregunta y mi respuesta hasta el momento ha sido solo silencio. Habrá mucho trabajo por hacer, admití finalmente, sin dejar de mirar hacia la ciudad. Muchas cosas por arreglar, y aún más por reconstruir. Ya puedo imaginar la construcción de la nación que seguirá tras el fin de esta guerra. La emancipación de decenas de millones de esclavos, la reestructuración del sistema político del imperio, las repatriaciones, los generales renegados, los movimientos separatistas, los disturbios, a corto plazo, será un desastre. Por lo que veo, tenemos dos caminos: reforma o muerte. Estancamiento o cambio. Como quiera llamarlo, no podemos permitir que las cosas sigan como están. O, lo más probable, reforma y muerte, una vez que el imperio termine esta guerra condenada al fracaso y comience el pasatiempo occidental apropiado de construir naciones. Yo, sentí que la mirada de Gaius se desviaba de mí a la capital, y luego un profundo suspiro. Creo que lo entiendo, Su Alteza. Pero lo que dice, no es un asunto sencillo. ¿Cuál crees que elegirá el pueblo del imperio? ¿Su orgullo o sus vidas? Por experiencia propia, sabía que habría muchísima gente que preferiría que todo se quemara por puro despecho antes que admitir que alguien más hace algo mejor que tú. Ojalá pudiera usar una réplica ingeniosa para afirmar que ese era el lema del comunismo frente a la prosperidad económica que brinda el capitalismo, pero supongo que la idea se puede aplicar a cualquier cosa. Incluida mi antigua patria, Germania. Tiene razón, Su Alteza, hizo una reverencia el eunuco. Con su permiso, comenzaré los preparativos para poner en marcha estos cambios que se avecinan. Lo dejo ir con la mano, dejando que el hombre se vaya a hacer sus cosas. Una parte de mí está un poco triste. Básicamente estoy convirtiendo a Cayo en un colaboracionista con todo mi pesimismo y con lo mucho que debemos estar preparados para aceptar la ocupación, pero estoy bastante seguro de que me lo agradecerá más tarde, cuando no seamos nosotros los que comparezcamos ante un juez por crímenes de guerra. Y suponiendo que el viaje de Pina salga bien, finalmente se podrá establecer una línea de diálogo para poner fin a esta guerra sin sentido. Los últimos días habían sido un torbellino para Itami. Él y su equipo fueron a una ciudad cerca de la base Alnus, Itálica, para ver si podían intercambiar algunas de las escamas de Wyvern que tenían para darles a los refugiados algo de dinero para trabajar y establecer lazos comerciales con las comunidades locales. En lo que se vieron involucrados fue en una batalla masiva, una reunión con la princesa enemiga y una audiencia de la dieta para examinar los eventos de la batalla con el dragón de fuego. Así que sí, fue una gran serie de acontecimientos. Mientras las chicas vinieron a ver Japón con el resto del equipo de reconocimiento 3, y para mostrarle a la princesa y a su compañero que no eran los monstruos que pensaban que era Japón, la primera parada del viaje fue ser arrastrado ante la dieta para dar su testimonio.
Si bien comenzó bien, con Lelei dándoles a los senadores un relato de la región especial y el mago traduciendo para Tuca mientras hacía lo mismo, todo comenzó a cambiar cuando los senadores de la oposición comenzaron a hacer sus preguntas. Sinceramente, preferiría enfrentarse a otra horda de imperiales antes que tener que lidiar con toda esa basura política. El mayor punto de fricción para los miembros de la oposición fueron los 150 civiles muertos en el incidente del dragón. Se centraron en los errores de Itami y de las SDF en su conjunto, en lugar de centrarse en los aciertos. ¿Por qué no hizo más? ¿Cómo pudo dejar que muriera toda esa gente? Un senador llegó incluso a preguntar si creía que las tropas de Alnus eran demasiado inexpertas o no estaban cualificadas para su misión. Esa fue la pregunta que casi lo hizo perder el control. Actuaron como si luchar contra un lagarto escupefuegos capaz de ignorar el fuego de armas pequeñas fuera algo para lo que cualquier militar debería estar entrenado y preparado. Estos senadores sí sabían que la región especial era un mundo de fantasía con magia y monstruos, ¿verdad? Evidentemente, dadas las constantes preguntas, o bien no sabían o, más probablemente, les daba igual. Los senadores ya tenían sus opiniones antes de que él y su equipo se sentaran, y se aferrarían a ellas, sin importar los hechos. Una señora incluso llegó al punto de intentar retratar a Rory como una especie de niño refugiado de luto por el fracaso de Itami y su equipo en salvar a más de su gente. Admitirá que se sintió bastante divertido cuando el semidios en cuestión la silenció y la regañó por lo que estaba haciendo. Incluso lo hizo sin que Lelei le tradujera, confiada en su propio dominio del japonés para hablar por sí misma. La senadora se dejó caer en su asiento y pareció como si alguien le acabara de decir que tenía cáncer, totalmente derrotada y humillada. Y ese debería haber sido el final. Sin embargo, señorita Mercury, dijo otro senador de la oposición, un hombre de pelo negro y liso sentado junto a la mujer de antes, y se levantó para hablar. Es una especie de sacerdotisa en la región especial, ¿verdad? Su pregunta divirtió a la gótica Lolita, no de algún modo, sino el apóstol de Mori. Para el bien de mis colegas y de quienes nos observan desde casa, ¿podría explicarme qué implica ser apóstol? Claro, jovencito, sonrió Rory al tener la oportunidad de hablar de sí misma. Los apóstoles son semidioses que sirven a uno de los dioses de Falmar como instrumento de su voluntad. Recibimos poderes superiores a los mortales, y tras 1000 años de servicio, nos elevamos como dioses por derecho propio. La admisión de la ascensión provocó muchos rumores, pero el senador insistió sin inmutarse. Dios mío, si me permites la osadía de preguntarte esto, ¿cuáles son sus dominios? Algo estaba pasando, y Tami podía sentirlo. Emori es el dios de la guerra en Falmar, respondió Rory con una sonrisa. Pero ese no es su único dominio, ¿verdad? El senador se subió las gafas y hojeó un paquete. Creo recordar, aquí está. Sí, dice aquí, y según tu propia admisión en la entrevista en Alnus, que tu deidad es mucho más que un simple dios de la guerra, ¿no? En lugar de responder, Rory soltó una risita ante la pregunta del hombre, y su sonrisa se tornó depredadora. Así que a eso querías llegar. Rory? Y Tami miró al apóstol. Eres más lista que la otra mujer, te lo concedo, dijo el apóstol encogiéndose de hombros, ignorando la pregunta de Tami. Pero no pienses que eres la primera en intentar este pequeño truco. Para quienes no lo sepan, continuó, ignorando la réplica de Rory, el dios al que sirve la señorita Mercury no es simplemente un dios de la guerra, sino una deidad de numerosos campos. Agitó los papeles en el aire para enfatizar el punto. Las áreas que supervisa no solo incluyen la guerra, sino también cosas más viles: violencia, muerte, locura, crimen e incluso ejecuciones. Rory ignoró las exclamaciones y murmullos a su alrededor. Lo siento, joven, pero estaba haciendo una pregunta o una afirmación. Simplemente quiero que todos mis colegas aquí presentes comprendan la gravedad de mi pregunta. Se bajó las gafas para limpiar los cristales. Señorita Mercury, ¿qué convencería a un sirviente de semejante ser a aliarse con nuestras fuerzas de autodefensa? Y Tami maldijo para sí mismo mientras los periodistas y los miembros de la dieta comenzaban a murmurar entre ellos de una manera casi febril, mientras los flashes de las cámaras se enfocaban incesantemente en el semidios. La sala, tal vez la nación, esperaba ansiosamente una respuesta. A Itami le preocupaba que les diera lo que querían, que la incitara a reaccionar. Solo podía imaginar lo que dirían los medios si la vieran desenvainar su alabarda justo delante de la dieta. Pero le sorprendió a él y quizás a todos los que leyeron su expediente. Ella miró fijamente al senador y simplemente suspiró. He terminado con esto. Señorita Mercury.
Todo este diálogo no es más que un intento de tergiversar mis palabras para que encajen con la narrativa que estás inventando. Peor aún, intentas menospreciar a tus propios guerreros por cumplir sus órdenes lo mejor que pueden. Y tus aduladores compañeros que apoyan a la JSDF no son mejores, intentando disfrazarse de honor de batalla como si fueran ellos quienes derramaron su sangre por ella. Ustedes, todos ustedes, no merecen más mi atención. Señorita Mercury, usted no puede simplemente, hay muy pocas cosas que no pueda hacer, jovencito, miró a Itami, volviendo al lenguaje de Falmart. Estaré afuera cuando termines con esta farsa. Dicho esto, la semidios se dirigió a la puerta, entre jadeos, murmullos y los continuos destellos de las cámaras. Señorita Mercury, esta audiencia aún no ha terminado, dijo otro senador de la oposición, mientras el hombre de antes se sentaba en silencio con un leve atisbo de satisfacción en los labios. Militares, por favor, escoltenla de vuelta al podio. Cuando un guardia la agarró del hombro, Itami apenas la oyó decirles algo. ¿De verdad quieren morir por el ego de este hombre? Mirando hacia atrás, esbozó una sonrisa y se dirigió a los senadores reunidos. Si ustedes, o cualquiera, de verdad quieren detenerme, que me detengan. Oh, mierda, afortunadamente, los guardias la dejaron pasar sin problemas, a pesar de los constantes llamados para que le bloquearan el paso. El resto de la sesión transcurrió en un torbellino de intentos por censurar a Rory, obligarla a volver oficialmente, condenarla a desacato y una docena de cosas más. Nada se materializó, porque cada propuesta y debate siempre conducía a la misma pregunta al final: ¿quién podría detenerla? Aún así, todo terminó mejor de lo que pensaba. Y, fiel a su palabra, Rory los esperaba a él y a todos en el pasillo. Al parecer, estaba pasando el rato mirando revistas. Ya era hora, se animó al verlos salir, estaba empezando a pensar que nunca los dejarían salir. Podrías haber sido más diplomático al respecto, le leí amonestó al semidios en su lengua materna, aunque el mago claramente no estaba menos emocionado por el interrogatorio que todos sufrieron. Era yo una diplomática, soltó un breve bufido, lanzando la revista a una silla vacía a su lado. Además, si hiciera algo, quedaría mal no solo para nosotros, sino también para la JSDF. Esos buitres se habrían saciado con una sola gota de sangre. Probablemente, rió Itami con nerviosismo, rascándose la nuca. De verdad me sorprende que no lo hicieras, lo siento, se detuvo al no darse cuenta de cómo le salían las palabras. ¿Perdón? ¿Por qué? Preguntó Rory, siguiendo al grupo fuera del edificio. No, quiero decir, no pareces de esas personas que simplemente, ¿cómo iba a decirlo sin ofenderla? Oh, parpadeó. ¿Pensabas que lo iba a matar? Itami tosió en su mano mientras las miradas de varios guardias de seguridad se posaban en el grupo tras el comentario del semidios. El apóstol volvió al japonés para esa última parte. Yo no iría tan lejos. Me preocupaba que presumieras tu arma y causaras algún incidente. Sé que no eres un asesino sediento de sangre, por mucho que intenten presentarlo, pero siempre me has parecido del tipo que, no mentía cuando dije que no era el primer senador que intentaba esa pequeña treta. Rory comentó. Y seré el primero en admitir que fui mucho menos comedido que ahora cuando ocurrió. Bueno, qué suerte tienen, supuso Itami. Solo esperaba no estar gafe al pensar que esto era lo más loco que les había pasado durante su visita. ¿Qué demonios fue eso, Koara? ¿Cómo iba a saber que el monstruo milenario era la niña? Estaba en la reunión informativa. Lo cual fue un poco vago en ese punto. Decía explícitamente que tenía la apariencia de una niña. Igual que los otros dos. ¿Cómo iba a pensar que era el niño literal? Leyendo más de las dos primeras frases y solo mirándola. ¿Acaso ignoraste el arma gigante que puso nerviosos a todos los guardias de seguridad? Quiero decir, podría haber sido el bastón mágico el mago fue el primero en hablar. Asai suspiró ante la demostración de unidad opositora. El líder del partido, Sarutobi, estaba arremetiendo contra Koara. Todo delante del partido, solo para echar más leña al fuego. Bueno, no solo ella, sino todos los senadores cuyas preguntas ridiculizaban al Partido Democrático Unido estaban recibiendo una reprimenda. Se alegró de no estar entre ellos. Quizás Sarutobi solo estaba desahogando la frustración acumulada desde que la puerta lo arruinó todo. Antes de la puerta, el Partido Constitucional Democrático estaba al borde del colapso. Las bajas cifras de empleo, la inflación y otros problemas económicos amenazaban con hundir su coalición con el Partido de la Innovación. Pero entonces se produjo el escándalo y una oleada de apoyo inundó al DCP, dándole al gobierno un nuevo impulso.
Si bien el primer ministro en funciones tuvo que dimitir, el partido seguía al mando. Viendo que no tenía nada de qué preocuparse, su pregunta fue una de las pocas que fueron bien recibidas y vistas por el público como genuinas, catapultándolo incluso al centro de atención del público. Aún así, la mayoría de los comentarios fueron abrumadoramente negativos ante la torpeza de la oposición. En particular, algunos parecían criticar duramente la ridiculez de que un ejército se preparara para luchar contra un dragón. Algunos incluso comentaron que Kohara ignoró que, si las fuerzas de autodefensa no hubieran escoltado a los refugiados, todos habrían muerto y ella se quejaría de ello en la audiencia. La audiencia. Todo el asunto era un circo para él. Ningún senador del DCP iba a decir nada negativo sobre la conducta de las fuerzas de autodefensa, al igual que ningún senador del UTP, el NCP o el PEP iba a encontrar nada digno de elogio. Sí, el despliegue de la fuerza de autodefensa en la región especial fue una decisión unánime de la Dieta, pero era un suicidio político decir lo contrario. Se esperaba que todos los miembros de ambas cámaras se unieran en defensa de la nación. Cientos de muertos, un número desconocido de personas llevadas al extranjero, el miedo cundía en todo el país. Pero ahora que el polvo se ha asentado y las capacidades plenas, o la falta de ellas, de su enemigo son evidentes, la siguiente pregunta sobre la mesa es qué hacer con esas tierras vírgenes. Una vasta región a la que Japón tenía acceso exclusivo, repleta de riquezas materiales y minerales, y sin ningún rival que pudiera frenar sus ambiciones, es una propuesta demasiado embriagadora como para dejarla pasar una vez que se había cumplido la misión principal de llevar a los perpetradores del ataque de Ginza ante la justicia. El primer ministro Motoi Shinzo y su Partido Constitucional Democrático querían convertir la región especial en el patio de recreo colonial de Japón. Revivir los buenos tiempos, cuando el ejército japonés era una fuerza admirable y respetable, a la vez que lograba una completa autosuficiencia respecto del mundo exterior. Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Ese plan fue más conciso que el de la oposición, que, en esencia, consistía en ir en contra de cualquier deseo del DCP. El primer ministro afirmó que, dado que el ataque imperial se originó dentro de las fronteras de Japón, en el sentido más amplio de la frase, se trataba de un ataque terrorista interno y no de una potencia extranjera, como excusa para no invocar el Tratado de Defensa Mutua. Por supuesto, si alguna figura nacional le preguntaba sobre la situación, respondía que el Ministerio de Asuntos Exteriores aún estaba decidiendo qué hacer con el imperio y cómo sería una paz con él. ¡Qué gimnasia mental! La puerta era un asunto interno para la comunidad internacional, pero un asunto internacional para el público nacional. Personalmente, Asahi habría aprovechado el monopolio japonés de la puerta para obtener concesiones de entidades extranjeras, ya fueran nacionales o corporativas, que desearan una porción de este nuevo mundo. Quizás incluso llegaría a establecer algún tipo de mandato internacional para supervisar la exploración y explotación de la región especial. Con Japón teniendo, por supuesto, voz y voto en todos los asuntos. Que otras naciones y corporaciones invirtieran tanto dinero como mano de obra para establecer sus proyectos, mientras se beneficiaban simplemente de mantener la puerta abierta. Y si querían seguir luchando contra el imperio, bastaba con que unos pocos estadounidenses cruzaran la puerta, esperaran a que algún imperialista les estornudara encima y dejaran entrar a los yanquis. Se les podía achacar cualquier contratiempo. Pero no. Siendo las SDF la única fuerza en la región especial, también cargaron con el peso de cada revés e indignación. Hablando de reveses, y sobre el tema de los civiles, el objetivo principal de la audiencia, sinceramente le daba igual. Personalmente, no tenía ningún problema con la conducta de las SDF hasta el momento en la región especial. De hecho, incluso llegó a decir que se habían comportado con maestría dada la extraordinaria situación en la que se encontraban, por muy herético que fuera decirlo desde su lado del partido. Pero eso era irrelevante en el momento. Por ahora, ellos, la oposición, necesitaban tiempo para lamerse las heridas y permitir que el incidente en la dieta desapareciera de la memoria pública. Unos meses como mucho, reflexionó. Quizás menos dada la capacidad de atención de la población en general. Y luego, cuando todos parecen haber olvidado la idiotez de Kohara, se conforman con lo que pueden. En resumen, necesitarían munición adecuada. Bolsas para cadáveres, prácticas explotadoras hacia las poblaciones indígenas, civiles atrapados en el fuego cruzado de las batallas, mala conducta de los militares, todo para desacreditar la admiración puramente militar en la región especial. No eran rumores, ni un informe que mostrara un fracaso a pesar de la victoria.
No, necesitaban un fracaso genuino para tener alguna esperanza de debilitar el control del DCP. Y cuando llegaron las siguientes elecciones, le metieron cada incidente a la cara del público, cada fracaso, cada error, y le recordaron a la población qué partido aprobó tal militarismo, mostró tan poco juicio y quién en particular se opuso a ellos. Pero, una vez más, eso quedó bastante lejos. Eric maldijo mientras el gélido viento cortante rasgaba sus pieles. El frío siempre era peor en la oscuridad de la noche. Por suerte, las calles de Storm estaban desiertas a esa hora. La mayoría de la gente tenía más sentido común que salir a la calle, lo que le permitió llegar al castillo en poco tiempo. Los guardias lo dejaron pasar sin mayores problemas, después de todo lo esperaban. Cuando tu rey te llama, obedeces. Incluso si la llamada llega justo en el momento en que tus pies tocan tierra firme tras una larga incursión. Ni siquiera tuvo tiempo de ver a sus esposas ni a sus hijos, el mensajero dejó muy claro que su presencia era necesaria ahora. Serpenteando por pasillos de piedra y hogares ardientes, llegó al salón principal. Escudos cubrían las paredes sobre hogueras ardientes, que descansaban junto a varias armaduras. Tapices tejidos que representaban grandes hazañas y momentos de asombro colgaban con orgullo del techo. Y al fondo de la cámara, más allá de los criados, los varones y los sacerdotes, se sentaba su rey. Sobre un trono de hueso, elevado del suelo y forjado con la mandíbula de un gran dragón abatido por ella, se sentaba el rey de todos los hombres del norte y bendito del padre de todo, Ivar Grimsdotter. El creador de huérfanos. El viudo. El segador. El monstruoso. Y una docena de títulos más, demasiado tediosos para que Eric se molestara en recordarlos. Pero uno sí destacaba por encima de todos los demás. El de su esado. Un golpe destinado a humillarla en su juventud, por haber elegido convertirse en una doncella escudera, ahora dicho en voz baja y con respeto. Obtuvo su corona no por un concepto sureño de herencia o voto, sino únicamente por su fuerza. Ivar desafió al rey anterior por la corona y ganó, consolidando su dominio por derecho de conquista. El hijo del rey caído se negó a reconocer su ascenso, alegando que la corona le pertenecía por derecho, e incluso se rebeló. La rebelión duró poco, y como castigo, Ivar ordenó que clavaran al niño a la borda de su barco para que pudiera presenciar con sus propios ojos la prosperidad y la riqueza que ella traería a su pueblo. Se produjeron más revueltas, se planearon intentos de asesinato, pero ninguno tuvo éxito. A pesar de sus demostraciones de autoridad, Eric tuvo que admitir que ciertamente se diferenciaba de lo que uno consideraría real. Delgada donde los guerreros eran fuertes, pequeña cuando uno debería ser alto, y en lugar de arrugada y sabia tenía el aspecto de una muchacha de 15 veranos. Algunos susurraban que ella estaba maldita a seguir siendo una niña por alguna arrogancia oculta de la que ellos no eran conscientes. Otros afirmaron que, de hecho, ella había sido bendecida por el mismo Padre Todopoderoso para permanecer como una doncella perfecta hasta el final de sus días. Aunque afirmar que era una doncella era una exageración, ya que ya tenía más de 70 años y una prole de hijos y nietos a los que podía llamar suyos. Nadie cuestionó su derecho a gobernar ni el poder que ejercía. Ni la fuerza que su hacha ejercía sobre quienes lo hacían. No tardó mucho para que Ivar lo notara entrando a su salón. «Primo», gritó por encima del ruido rencoroso de su salón, apartando a un Tanes para abrazarlo con fuerza. «¡Qué alegría verte!» «Tú también, prima», respondió, abrazándola con cariño. Rey o no, la mujer seguía siendo su prima por parte de padre. «Espero que hayas tenido buenas elecciones», preguntó en relación a sus incursiones. «Más reducidos de lo habitual», admitió. «Hay más patrullas de lo habitual, y los imperiales construyeron algunos fuertes más pequeños a lo largo de la costa para refugiarse. Apenas conseguimos a alguien». «Bueno, ¿qué creías que harían después de que saquearas ese templo suyo y te acostaras con todas sus sacerdotisas?» Se rió Ivar, dándole un golpe en la espalda. «Son blandos, no tontos. Esas santas mujeres deberían estar agradeciéndome entonces. Mis hombres y yo las hicimos jurar a sus dioses con más fuerza de la que cualquier servicio aburrido les habría hecho». Mientras sonreía y bromeaba con su rey, se arrepentía mentalmente de haberse excedido en esa incursión. Claro, los hizo a él y a sus saqueadores inmensamente ricos al llenar los mercados de Stromain con atractivas esclavas, sedas finas y todos los metales preciosos que sus barcos podían transportar, pero también hizo que los imperiales locales redoblaran sus defensas, dificultando así futuras incursiones. Aunque mentiría si dijera que no lo volvería a hacer todo otra vez, aún sabiendo el resultado final.
Entonces, divertido como estaba por las payasadas de su rey, bien podría llegar al punto de esta reunión, que es tan importante para convocarme a esta hora. Tengo algo grande planeado, dijo Ivar con una sonrisa, subiendo de nuevo a su trono. Sus ojos dorados, brillantes como pequeñas llamas, dejaban entrever las sombras de la habitación. Espectacular, incluso. ¿Tiene algo que ver con ellos? Eric miró de reojo la pequeña colección de pequeñas figuras encorvadas que bebían desesperadamente el calor del fuego mientras temblaban incluso con sus gruesas capas. Duendes. Un pueblo extraño que adoraba al Padre de Todo a su manera, igualmente extraña. Había tratado con ellos en el pasado, principalmente para reabastecerse mientras se dirigía a asaltar las colonias imperiales. Pero nunca había oído hablar de ellos aventurándose tan al norte. Ni siquiera creía que tuvieran barcos para navegar a Stromem. Por así decirlo, apoyó la cabeza con el brazo. Dime, ¿cuántos hombres crees que necesitarías para llevar a Carpets? ¿La ciudad imperial? Aunque ese maldito lugar era más una fortaleza que una ciudad. Muros amurallados, una potente flota naval y canales entrelazados que le permitían abastecerse a través del río, en lugar de hacerlo solo por tierra. Lo mismo, cruzó las piernas. Entonces, ¿cuántos? Necesitaríamos cientos de barcos largos, con miles de guerreros, como mínimo, reflexionó. Con suerte, supongo que destrozaremos sus defensas rápidamente y estaremos fuera en unos días. No te pregunté eso, primo, lo interrumpió Ivar, sin dejar de sonreír. Te pregunté cuántos necesitarías para llevarte a Carpets, no para saquearlo. ¿Hablas en serio? Buscó cualquier señal de que se tratara de una broma. No tenemos la fuerza suficiente para tomar y mantener territorio imperial por un tiempo considerable. Las legiones caerán sobre nosotros, eso no será un problema, lo interrumpió nuevamente Ivar. ¿No hay problema? ¿Crees que los imperiales nos dejarán simplemente arrebatarles una ciudad? Creo que tendrán otras preocupaciones en mente que una ciudad en el fin de su mundo, explicó el rey. Lo vi en una visión. ¿Una visión? No se dijo nada del Padre Todopoderoso. Como uno de sus benditos, el Padre Todopoderoso imparte visiones de vez en cuando para guiar a su pueblo hacia una mayor gloria. Sí, cerró los ojos. En mi sueño vi un jabalí pintado de púrpura imperial. Era un animal viejo, gris y blanco, sangrando hasta las entrañas por las lanzas de caza bajo un sol rojo sangre. Sus lechones emitían un chillido implacable, y las serpientes se deslizaban esperando a devorar su carne caliente. Mientras tanto, los dragones volaban en círculos como buitres. Incluso antes de acudir a los sacerdotes, supe lo que el Padre de Todo me decía. El imperio de hoy dista mucho del imperio contra el que lucharon nuestros antepasados. Es algo moribundo. Entonces, parte del simbolismo era evidente incluso para él. Y ellos, continuó, señalando a los trasgos, tuvieron visiones similares de sus propios sacerdotes. Es obvio lo que nos dice el Padre de Todo. Quiere que nos unamos y derrotemos al imperio, poniendo fin a su degenerada existencia. Si bien Eric no dudaba de la validez de las afirmaciones de su prima, sí cuestionaba el fervor con el que las defendía. Los narradores afirman que fue un fervor similar el que impulsó su primera guerra contra el imperio hace 2 siglos, y que fracasó. Pero claro, la guerra no contó con el apoyo de otros fieles. Solo de los pueblos del norte. Quizás con más ayuda, por mucho que intentara mantener la mente centrada y razonable, el vértigo de Ivar era contagioso. Incluso lo consumía todo. Así que te lo volveré a preguntar, lo miró con una mirada casi hipnótica, arrastrándolo a un fervor similar al suyo. ¿Cuántos hombres necesitarías para tomar la ciudad en nombre de nuestro Dios?